Volvieron las entrevistas al canal. Esta vez es para contarte la historia de un motoviajero que está haciendo la ruta desde Argentina hasta Venezuela en una moto de 250. Así que es una historia más para que tú confirmes de que puedes viajar con la moto que tienes ahorita en casa. Y hablando de entrevistas, el video que se viene en el canal es sobre un motoclub, un proyecto de motoclub de solamente mujeres aquí en Lima. Así que te invito a suscribirte para que la próxima semana veas la historia de estas chicas, que está muy interesante la historia que tienen para contar. Bueno, salí desde Buenos Aires aproximadamente el 14 de noviembre y bueno, hasta este momento estoy aquí ahora aproximadamente en kilómetros, llevo como 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Claro, en realidad si viniera en línea recta hasta acá son más o menos como 4.000, 4.500. Claro. Pero bueno, entre todos los recorridos que he hecho se han sumado los 10.000 kilómetros. Claro. Y la idea es llegar hasta Venezuela, haciendo la ruta de pasado hice un recorrido por Argentina a través de la ruta 40 desde Mendoza hacia arriba, después crucé a Bolivia y bueno, por Perú entré en medio de una situación medio extraña, pero bueno, ahí vamos, ahora estoy aquí en Lima, ya tengo acá como 2 semanas más o menos y próximamente también a seguir hasta Ecuador, Colombia y bueno, ya después entrar a Venezuela. Para el que no sabe, bueno, en contexto ahorita, pero está pasando por una crisis política y hay manifestaciones en todo el sur del país. Entonces las fronteras están cerradas. Literal has entrado antes de que cierren la frontera de Bolivia, creo, ¿no? Sí, muy al ras. Había un paso fronterizo de Saguadero, los que estén viajando o han viajado por ahí conocen el paso. Ahí estaba cerrado. Por el otro lado, que es por Copacabana, Casani propiamente se llama el paso fronterizo, estaban... Por ejemplo, yo llegué y Migración hubo un rato que cerró un rato, después abrieron y estaban como en ese abre y cierra y bueno, pude pasar. Días después sí me pasaron unas fotos de otros viajeros que estaba el puesto de aduana quemado, sí. Y así que se ha complicado la cosa después de que yo entré. Y bueno, y de hecho, justamente por eso creo que no pudiste conocer tampoco parte del sur del... Claro, exactamente, sí, yo entré y básicamente la misión fue llegar a Lima. Pasar todas las protestas y llegar a Lima, que es donde tenía donde llegar, donde quedarme. Pues. Claro, ¿qué ruta tomaste para llegar a Lima? Pasé desde Copacabana, fui hasta Hilo, antes de Hilo, ahí como que me dirigí hacia la costa, pasé por Mazo Cruz y llegué a Moquegua. Ah, ya. Al día siguiente de Moquegua arranqué hacia Lima. Pero, o sea, no has tomado la ruta convencional que sería pues cruzando Arequipa. Tú no has entrado a Arequipa. Exactamente, no he entrado para nada. nada. No he entrado de frente por Moquegua. ¿Qué tal esa ruta? Es interesante. ¿Trocha? Sí, no. Bueno, la trocha estaba antes de Mazo Cruz. Yeah. O sea, entre Hilo y Mazo Cruz sí hubo mucha trocha. Casi que asfalto, casi que ni lo conocí. Después sí todo asfalto, pero bueno, el paso desde Mazo Cruz hasta Moquegua, yo no me había fijado y era en la montaña, o sea, era alto, era un punto muy alto. Claro, entonces yo caigo en cuenta cuando después del rato que voy manejando, la moto iba demasiado lento, le costaba subir con toda la carga y eso, y bueno, era de noche, entonces tampoco como que uno se da cuenta de lo que tiene a los lados, pues. Nada más tenía la luz de la moto y el caminito y bueno, ya. Seguir de frente. Y seguir de frente, más nada. Sí, de hecho, Moquegua tiene rutas bien interesantes. Yo me metí por Omate y Puquina, que claro, es lo que conecta Moquegua con... ¿Llegaste a Moquegua ciudad? Sí, claro, ahí me quedé. Moquegua es valle, pues, ¿no? Ya, y hay una conexión que pasa por 2 pueblos que son Omate y Puquina y que te lleva hasta Arequipa y entras por la parte de los Andes de Arequipa. Es súper chévere, pero la ruta es trocha por completo, subidas, bajadas. No hay iluminación, si te agarra la noche, o sea, es tremendo, la verdad. Pero es muy bonita, la verdad que es una ruta muy interesante para hacer. Entonces, no tuviste problema para cruzar la frontera, pero luego, ¿qué pasó? O sea, ¿has tenido algún inconveniente con manifestaciones o algo así? No, a ver, pasé por varios bloqueos que tienen en la carretera. Por lo menos el primer día cuando entré ya eran como las 5 de la tarde. Había que avanzar muy lento porque toda la calle estaba toda llena de piedras y tal. Encima, bueno, como es obligatorio acá circular con el SOAT, con el seguro, el primer pueblito que yo tenía, el de aduana, me explicó, mira, en el siguiente pueblito puedes buscar en la plaza, alrededor de la plaza, puedes buscar estos sitios para comprar el SOAT. Yo entro a la frontera ahí en Casani y está ahí como 500 metros más adelante, está el pueblito. Entonces estuve un rato ahí buscándolo del seguro, no encontré nada, yo dije, ya está, me voy hasta el siguiente pueblo y que sea lo que Dios quiera. Porque estaba todo bloqueado, toda la carretera acá, 50 metros un bloqueo, piedras, montículos de arena. Algunos estaban complicados, o sea, algunos los podía pasar
que era tan fácil como esquivar una piedra. Claro. Otros eran montículos de tierra y bueno, se ve que la misma gente le hacía algunos caminitos y por ahí pasaba. En otros sí había unos postes de luz, que bueno, tenía que buscar piedras, ponerlos alrededor del poste para poder pasar porque era muy alto. Y en la moto, bueno, no me daba para pasarlo, para saltarlo. En algunos puntos incluso los mismos que estaban como custodiando, por decirlo de alguna manera, la barricada, ellos mismos me ayudaron a pasar la moto. Así que bueno, en ese día todo tranquilo. Llegué a un pueblo que se llama Hilo, creo. Hilo es Moquegua, es la costa. Claro, Hilo está en la costa. Ajá. Un pueblito que está por ahí. Ya, que sí, que es con I. Ajá, exacto. Sí, es conocido. Bueno, muy grande. llegué a ese pueblito y en toda la entrada del pueblo había mucha gente. Al principio cuando me vieron llegar me gritaron cosas como que no pasara y tal, que no pasa nadie. Yo me alejé, o sea, me estacioné alejado de ellos, me bajo de la moto y me pongo como a hablar con ellos y me dicen, no, aquí no pasa nadie. Bueno, después me quedé un ratico, uno de los señores que estaba ahí me dice, no, quédate aquí un rato con nosotros y dentro de un rato te dejan pasar. Y efectivo, me quedé ahí como media hora, 45 minutos, me puse a hablar con ellos, hasta echando broma y tal, y después al ratico me dejaron pasar. Ellos mismos me dijeron después dónde podía buscar un hotel donde alojarme en ese momento porque ya era de noche. Y ya no iba a seguir, no tenía ningún pueblo más en un buen rato largo. Y ya era de noche y no iba a seguir. ¿Cuánto te costó el SOAT? Acá. En dólares como $35, fueron 140 soles por un mes. Por un mes. ¿Y por qué decidiste volver a Venezuela en moto? Son varias razones. Yo había empezado a viajar en moto en Argentina y le agarré mucho el gusto. Y conocí también viajeros que habían hecho este tipo de viajes. Tengo como 3 amigos que vinieron desde Venezuela en moto. Allá mismo también conocí otros viajeros que estaban de paso también. Conocí también muchos colombianos. Los colombianos viajan bastante. Sí, un montón. Sí, un montón. No sé, que regalan los viajes, no sé. Yo creo que colombianos y argentinos también como que tienen Viajan más esa cultura de motoviajero. Sí. En Argentina también se ven mucho los brasileros viajando en moto, sí. Claro, pues está ahí. Sí, está cerca y bueno, por el tipo de la moneda, el cambio les conviene mucho. Y ese por un lado. Después el lado también de ver a mi familia, que tengo desde que yo llegué a Argentina no los he visto. A mi papá, a mi mamá, a mi abuela no los he visto. Entonces también quería ir. El viaje en moto, ver a mi familia y que también quiero recorrer allá a Venezuela en moto. O sea, viajar por Argentina me gustó, pero me gustaría mucho más viajar por mi propio país en moto. Obvio, siempre es más rico conocer primero lo tuyo, pero así conocerlo muy bien y ya luego poder salir y compartir pues con otros e invitar a otros a que vengan a conocer también lo tuyo, ¿no? Claro, Que es parte de lo que se hace en este proyecto. La idea es difundir los lugares que no son como que tan conocidos ahorita, en donde se puede hacer mototurismo, para que gente de afuera lo vea y se anime a recorrer el Perú también, porque el que menos cuando llega a Perú, o sea, en realidad los motoviajeros lo que hacen es pasar por el Perú, cruzarlo, pero por costa, ¿no? Claro. Que es lo que tú vas a hacer de salida, Sí, pero justo te comentaba de que hay rutas muy chéveres en el centro, por ejemplo, aquí quien se va para Oxapampa, en Huaraz también hay rutas bien bacanas, o el Callejón de Huaylas. Luego también tienes la selva, Tarapoto, y Quitas no, porque es muy complicado ir en moto, pero tienes la selva, en donde sí se puede ir en moto, y el mototurismo, o sea, sería una muy buena opción para conocerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó el prepararte para hacer esta ruta que es un poco larga? Porque ¿cuánto tiempo llevas en ruta? 2 meses y medio. Bueno, 2 meses y medio ya es un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte y qué fue lo que más costó? En realidad no me tomó mucho tiempo. ¿Qué pasa? Yo siempre me ha gustado tener la moto preparada o ir comprando cosas para ya tenerla preparada en cualquier momento que me toque viajar. Claro, en Argentina hacía viajes cortos, pero yo siempre me iba mentalizando en que en algún momento iba a hacer un viaje largo y era como que listo, ya está, para ese viaje largo voy a necesitar X cosas y las iba adquiriendo en el momento. La decisión de viajar como tal, propiamente, así, este viaje tan largo, fue a raíz de que yo estaba trabajando con un auto allá en Buenos Aires y me chocaron. Entonces estuve mucho tiempo sin mi mayor fuente de ingreso y una vez que la adquirí nuevamente fue como que, o sea, si yo no tomo esta decisión ahora, no sé cuándo va a pasar. Entonces a mí me entregaron el auto después como de 5 meses aproximadamente, que fue que otra vez a retomar ese trabajo, como en marzo. Empiezo en marzo y ya en noviembre ya yo estaba saliendo. En realidad fueron muy pocos meses de preparación. Lo que hice ese tiempo fue como ahorrar para el viaje, porque estoy viajando con ahorros principalmente.
y terminar de preparar lo que les quedara a la moto, que en realidad no eran muchas cosas, y bueno, pagar cosas, salir de deudas y ese tipo de cosas, como pulir todos los detalles para yo poder salir y no dejar ningún cabo suelto, por decirlo de alguna manera, en Argentina. Claro. Y en realidad dejé todo, o sea, ya no tengo nada prácticamente. Te has mudado, ¿no? Exactamente, entonces en la moto, más allá de las cosas del viaje, también llevo algunas cosas que por ahí sé que en Venezuela me va a costar adquirir. Claro, te entiendo. Y hablando de tu presupuesto, más o menos ¿en dónde es que se te va el mayor porcentaje del presupuesto del ahorro? Gasolina. Gasolina es el gasto más fijo y más grande que hay en el viaje, ¿no? Por todos los kilómetros que hay que hacer, obviamente. O sea, comida por ahí, un día se come algo muy barato, el otro día por ahí te comiste algo un poquito más caro. Hay prioridades. Exactamente. Yo no pienso, cuando estoy viendo los precios, yo pienso en tanques. Claro. Bueno, claro, exactamente. Bueno, esto me está costando tanta plata, bueno, esos son 200 kilómetros, no, ya está, prefiero hacer los 200 kilómetros. Y para alojamiento, ¿has recurrido a qué tipo de alojamiento? ¿Tipo acampas, hostels? Aunque tengo equipo para camping, todavía no lo he utilizado. He usado grupos de motoviajeros, por ejemplo el grupo de Mai, que está en varios países acá de Latinoamérica. He conseguido ahí apoyo en Argentina, en Bolivia, acá en Perú también. Acá en Perú también, en Moquegua justamente. Y también he usado Couchsurfing, la aplicación de viajeros, también lo utilicé. Lo he utilizado hasta ahora en una sola ocasión. Tengo un video sobre Couchsurfing en el canal, te lo voy a dejar por acá arriba para que lo veas y lo uses. Está muy buena la aplicación. Sí, yo lo usaba, no cuando viajaba en moto, pero antes, cuando estaba mochileando, usaba Couchsurfing y Tinder, pero obviamente solamente para alojarme en un lugar, son mal pensados. No se caiga. Yo te dije que te quería contar esta historia porque, bueno, muy aparte de que es motoviajero y está chévere la ruta que está haciendo, creo que eso de viajar en un viaje tan largo, o sea, así sea mochila, en carro, en moto, te hace crecer personalmente, ¿no? Y eso es algo que todo el mundo, es una experiencia que todo el mundo debería vivir en algún momento, debería dejarse hacerlo. Pero yo quiero compartirte, y el mensaje de este video es que, ¿con qué moto estás viajando? Cuéntanos. Esta es una Tekken 250. En Argentina la vende la marca RBM. En otros países la distribuye otra marca. Claro. En realidad, según dicen que es que no es 250, sino es 223 centímetros cúbicos. Para comprobar eso habría que hacer unas mediciones ahí, que digamos como que es 250. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha comportado en la ruta? Genial, ningún problema. La moto no es muy rápida, pero bueno, a 90, a 100 se llega a cualquier lado, así que por ese problema no representa un problema para mí. Pero también grabas, ¿no? Tiene un canal de YouTube, está grabando un poco parte de su recorrido, entonces yo creo que es una velocidad tranquila como para grabar. Sí, exactamente. Sí, también para cuidar el motor porque da un poquitico más, pero sería llevarlo muy a fondo y por muchas horas no conviene. Entonces normalmente la velocidad es 90. ¿Y cuántas horas al día más o menos manejas? Ha cambiado mucho. Hay días que he viajado 12 horas, 8 horas, siempre cambia mucho. ¿Y qué le has ido poniendo a la moto como para este viaje? Desde que la compré, como te comenté, siempre la he preparado para cualquier viaje. Le compré el parabrisas, le puse cargador USB, tengo dos soportes para celular, uno para el celular y otro para el control del dron. Tengo unos auxiliares LED, las defensas de la moto y el juego de top case, el top case y los baúles laterales. Que bueno, no los traje porque el tráfico es un desastre y no me convenía tenerlos puestos ahora. Lima es terrible, la ciudad más caótica del Perú. Tengo también el cubrecárter, porque me gusta meterme también por trocha y bueno, está bueno siempre proteger la parte baja del motor. Y ese cilindro que está ahí es la caja de herramientas. Que ahí tengo herramientas para desarmar toda la moto si es necesario. Ah, tú haces los mantenimientos, ¿no? Sí, exactamente, yo mismo le hago todo. Los cambios de aceite, cualquier cosa que le salga, yo mismo lo Oye, vi una foto con una llanta. ¿Estás llevando una llanta también contigo? La tenía, pero ya la cambié. Ay, qué incómodo viajar con una llanta. Sí, era medio incómodo, más que nada por el tamaño de la moto. He visto otros motoviajeros que la tienen a los lados y como es una moto muy grande, es peso y nada más. Pero a mí me molestaba un poco para abrir el top case. En la espalda a veces me incomodaba porque las vibraciones hacían como que se movieron. ¿Pero por qué la tenías? ¿Por emergencia? No. A mí la llanta que yo tenía, el caucho que yo tenía, el caucho como le decimos en Venezuela, le quedaba todavía vida, por decirlo así.
Entonces yo ese caucho ya lo había comprado, porque ya como en Argentina la inflación va mes a mes subiendo, yo lo había comprado hace varios meses, ya para que después cuando me tocara comprarlo no me saliera tan caro. Ah, ya, y en plena ruta lo has cambiado el Claro, llanta. porque yo dije, bueno, le doy al que tenía hasta donde dé, y ya después cambio y así ya después no tengo que preocuparme por comprar caucho más adelante. Claro, obvio. Lo cambié en Salta antes de salir de Argentina, fue que lo cambié. Ah, buenazo. Y le saqué, hasta ese momento creo que tenía como 8.000 kilómetros, o sea, le saqué 8.000 kilómetros desde Buenos Aires. ¿Y has tenido algún otro inconveniente o tema con la moto? No, cambio de aceite. En estos días por aquí, por Lima, estaba haciendo un trabajito y se me rompió el cable del embrague. No. Pero bueno, en media hora lo cambié. Yo tengo eso acá, está bueno cuando uno viaja siempre tener ese... En ese baúl tiene un montón de cosas, de verdad. Es como que cualquier cosa que le pido lo tiene ahí guardado. Es mágico tu baúl. Eso nada más, cambio de aceite. Ahora me toca cambiarle la transmisión, piñón, corona y la cadena. Ya. Que también yo tengo los repuestos, esos repuestos me los traje. Por ahí lo cambio antes de salir de viaje, pero bueno, hasta ahora estoy con todavía la corona que unos dientes se le han partido y todo, o sea, hasta ahí en las últimas. Pues. ¿Cómo sabes tanto de la mecánica de la moto? Yo estudié mecánica de autos y he trabajado por varios años mecánica de autos y bueno, la mecánica de la moto es mucho más sencilla y desde que tengo moto siempre yo mismo le he hecho todo, he ido aprendiendo a través de eso. Pues. No sé, yo viajo con herramientas, pero la verdad es que... Igual que ver con esto. no es limitante, o sea, a mí me gusta porque me gusta esto, la mecánica. Y o sea, si me toca desarmar la mitad de la nada, yo la desarmo sin miedo. Pero no es limitante si quieres viajar. Por ejemplo, tenía varios primos que me decían, pero es que yo no sé nada de mecánica y tranquilo, o sea, no importa, por eso no vas a dejar, no te vas a quedar encerrado en tu casa por eso. Claro, o sea, yo llevo las herramientas y digo, tipo, alguien que pase por mi costado sabrá usar las herramientas. Claro, ¿no? y bueno, que obviamente lo ideal es salir ya con la moto Claro, en buen estado, así se reducen mucho las posibilidades de que te pase algo en el trayecto. ¿Qué crees que sea lo que todo motero debe llevar para un viaje en moto? O sea, tipo lo indispensable. Por ejemplo, cable de embrague. Si es muy largo, estaría bueno un juego de transmisión, porque así no tienes que estar buscando en dónde comprarlo, ¿sabes? Por ahí te toca cambiarlo en un pueblo y a veces en los pueblos no hay repuestos, no consigues buenos repuestos. Eso está bueno. Equipamiento, botas, rodilleras, la campera, un pantalón de moto, porque cualquier cosa, o sea, la idea es estar preparado y si tienes algún percance, alguna caída o algo, no te pase nada y puedas seguir. Depende de las ruedas que tengan. Por ejemplo, yo uso tarugos. Si me llego a pinchar o algo, uso un tarugo. Si tuviera cámara, bueno, estaría bueno también llevar alguna cámara. Yo soy partidario de eso. Por ahí es un problema como mecánico que me gusta tener todo. Si me pasa algo a mitad de la nada, ya tengo cómo solucionarlo. Y bueno, herramientas también, las herramientas básicas de la moto. No un juego de herramientas, sino ya averiguar qué son las herramientas básicas que lleva tu moto, que normalmente siempre es muy poco. Para tenerlas a la mano, sí. También, por ejemplo, para regular la cadena, que siempre hay que regularla cada cierto tiempo. Lubricante para la cadena, que también cada cierto kilometraje estarla ahí para que también te dure la transmisión y muchas ganas de viajar. Para que lo que te pueda pasar en ruta no te saque las ganas. Hay que estar muy motivado a hacerlo, tener muchas ganas de verdad viajar. Oye, ¿y alguna vez no pensaste en esa? O sea, por ejemplo, acá se escucha muchas personas que manejan moto, siempre tipo quieren viajar en moto, pero dicen, no, es que con mi moto no puedo y tal. O sea, ¿tú tuviste ese pensamiento en algún momento? Porque igual la moto parece grande, pero es pequeña. Sí, pero lo tenía antes de tener moto o de empezar a viajar en la moto. Porque, a ver, básicamente los que veía viajando a distancias largas eran motos grandes. Claro. Entonces ya como que se crea ese concepto en mi cabeza y pasó eso. Ya una vez que me compró mi primera moto, por lo menos en Argentina, que fue donde realmente empecé a viajar, aunque ya tenía moto en Venezuela no viajé. Empiezo a viajar y es como que, pero ya va, yo con esta moto puedo ir hasta donde me dé la gana. Y entonces nada, ahí ya se me borró ya ese concepto. Y bueno, además que después empecé a ver otros viajeros que van viajando en motos muy pequeñas. Y es como que ya está, si estos están viajando en esas motos, ¿por qué no puedo yo viajar en esta que es un poquito más grande? Por completo. ¿Y cómo así decidiste grabar tu ruta? Bueno, a mí siempre me ha gustado grabar, la fotografía, ese tipo de cosas siempre me ha gustado. Nunca lo he ejercido de manera profesional, o sea, es como mi hobby. Y yo empecé mi canal de YouTube haciendo videos tutoriales. Todo lo que le hacía a la moto, por lo menos la caja de herramientas, hice un tutorial, lo subí a YouTube. Le cambié el embrague de la moto, lo hice un tutorial, lo subí en YouTube. Empecé con tutoriales.
Pero antes de empezar con los tutoriales, yo también ya pensé, oye, a mí me gustaría más adelante hacer esto que hace esta gente, grabar estos viajes, así mostrarlos hacia la gente. Pero ¿qué pasa? Yo soy muy penoso y me ponían una cámara enfrente y colapsaba. Entonces yo dije, ¿qué manera puedo hacer para ir perdiéndole el miedo a la cámara? Y fue eso, fue haciendo los tutoriales. Claro. Entonces fue como una manera de ir rompiendo esa parte en mí que me costaba hablar frente a la cámara más que nada. Y fue una manera de irme desenvolviendo cada vez más. Claro. Sí. Hasta que empecé a viajar y fue como que ya está. Ya, igual a veces estoy hablando en el casco y grabo 500.000 veces y es como que ya... Pero bueno, no importa, ahí va saliendo. Ok, ¿qué le recomendarías a una persona que se quiere comprar una moto para viajar? O sea, exclusivamente, como que quiere una moto para viajar. Sí, exclusivamente para viajar. A ver, que se fije qué tipo de caminos puede hacer o quiere hacer o está dispuesto a hacer. Porque bueno, hay mucha gama de motos, por decirlo así. Ver el presupuesto también. Si no sabes manejar en cierto terreno, estaría bueno que busques la manera de aprender a manejar en eso, así ya en un terreno ya entras con confianza, porque cuando uno viaja uno tiene la moto cargada y es más difícil controlarla. Entonces ya si vas con cierta experiencia, bueno, se te hace más fácil y vas más en confianza, por decirlo de alguna manera. La cilindrada para mí no es limitante, ahora no es limitante para mí. Siempre están los gustos de cada uno, por ahí siempre en alguna ruta, en alguna recta está bueno ir un poco más rápido, porque uno a veces se aburre, es verdad, pero no es limitante. Porque no todo el tiempo uno va a ir a 130. ¿Qué crees que detiene a la gente de hacer un viaje en moto? O sea, literal, toda persona que tiene moto quiere viajar en moto, así te diga que no. Pero ¿qué crees que es eso que los detiene y no se atreven a hacerlo? Puede ser miedo, que, a ver, normalmente uno está en la ciudad en la que uno está, normalmente, por ejemplo, en Latinoamérica es inseguro. Entonces uno siempre tiene el miedo en el tema, por el lado de la inseguridad. Y por el otro lado también de la moto, que por ahí no tienes confianza en tu moto y es como que, uy, me da miedo quedarme por ahí a mitad de la nada porque no sé, porque la moto se va a dañar. Esos son los que se me ocurren ahora. Pero bueno, ¿cómo se te da el miedo? Empezando a hacer viajecitos corticos, vas conociendo, vas viendo que la cosa no es mal como lo tiene uno muchas veces en la cabeza. Y bueno, a ver, la gente normalmente, el que no viaja en moto te dice, tú le dices, yo voy a viajar en moto y, ay, qué peligroso, sí, que te van a robar, que si no te da miedo, ese tipo de cosas. Y entonces eso como que se te acumula y hasta que no empiezas a viajar no se te van esos miedos. Sí, pues la recomendación sería esa, ¿no? Como que empezar con viajecitos cortos, cerca a tu ciudad, de repente un poquito más, no sé, pues una semana y media, 2 semanas y ya poco a poco te encaminas. Sí, pero ir agarrando ya uno confianza en la ruta, por decirlo de alguna manera. Así es que uno se va como sintiendo más en confianza para tomar distancias más largas. Aunque hay algunos que han salido de una vez. ¿Algo más, alguna otra recomendación que quieras darle para la gente que quiere viajar en moto pero que no se atreve? Bueno, salir así tengan miedo. Uno siempre tiene muchos miedos y hasta que uno no los enfrenta, no los vencen. Y las mejores cosas están más allá del miedo. Sí, de hecho. Hay que dejar el miedo, irse adelante, uno ya después va agarrando confianza y todo. Por ahí siempre uno va a tener alguna inquietud, pero bueno, son cosas que pasan. A mí me da miedo el viaje tan largo, pero no el viaje en sí, sino a dónde voy a llegar. Porque bueno, como es de público conocimiento, la situación en Venezuela no es que está muy bien. Entonces mi miedo es ese. Mi miedo no ha sido durante el viaje o el tema de viajar, sino cuando llegue. Pero la verdad que siempre para arrancar es como que uy, ya quiero salir. Sí. Ese miedo ya de viajar ya se me había pasado. Es el síndrome del viajero. Sí, que de hecho, o sea, no había ni salido de Argentina y ya estaba pensando, uy, ya quiero ir a Brasil. O sea, ya estoy pensando ya los otros caminos pendientes que tengo que hacer. Claro. A ver, ¿dónde compartes tu ruta? Déjanos las redes sociales. En Jesús BGM, B pequeña, es las zonas iniciales de todo mi nombre. Voy subiendo los videos a YouTube. Al Instagram voy subiendo el día a día, en YouTube estoy un poquito más retrasado. Y esas son mis únicas 2 redes sociales. O sea, nos enteraremos que llegas a Venezuela por el Instagram. Exactamente. No por el YouTube. Sí, exactamente. Si es por el YouTube, todavía estoy en Argentina. Vale. Oye, muchas gracias, más bien. Espero que de verdad motive a otras personas a lanzarse a hacer un viaje en moto, si así lo quieren, con la moto que tienen. Exactamente. La mejor moto para viajar es la que tienes estacionada en tu casa.
siempre que esté preparada, en buenas condiciones, esa motico te va a llevar hasta donde sea, siempre que la trates bien, por supuesto.